El análisis y la reflexión sobre la realidad del país con Norbey Salazar en El Editorial. ¿A dónde va a dar el pueblo si tiene un montón de ratas? Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar esta editorial no sin antes destacar un hecho histórico, un hecho que realmente es un oasis en este eterno desierto que son los acontecimientos que da Colombia. Y es el hecho de que ayer, 13 de julio del año 2019, Colombia obtuvo su primer Grand Slam de tenis. Los tenistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, en su modalidad de dobles, ganaron en un partido épico, haciendo historia. Después de más de 5 horas de juego, partidos donde 4 de los 5 sets quedaron 7-6. Realmente un gran sacrificio y un motivo de orgullo. Es histórico, esto sí es histórico. Pero lo que yo quiero hacer ver son dos cosas. La primera, que esto es de ellos. Esto es de ellos, del patrocinador Colsanitas y de sus familias y más fieles seguidores. En Colombia tenemos la insana costumbre de montarnos al bus de la victoria cuando pasa algo como esto. Pero cuando de pronto los deportistas sufren un revés, los defenestramos, los volvemos ropa de trabajo a través del mal uso de las redes sociales. A mí me da pena de pronto bajarles el tono a la gente que cree esto, pero creo que no nos queda muy bien ir en el bus de la victoria. Más allá de la gallardía de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah de brindar su triunfo merecido a todo el país. Esto es cuestión de trabajo, de constancia y de perseverancia. El que trabaja no come paja y el que persevera alcanza. En el juego largo hay desquite y aquí se cumple. Ellos derrotaron a la que hasta ayer era la pareja número 1 del mundo en tenis de dobles, porque a partir de mañana Robert Farah y Juan Sebastián Cabal aparecerán en el número 1 de los doblistas en el tenis profesional. Un hito histórico para el tenis colombiano. Así que felicitaciones a ellos y no hay nada más que agregar al respecto. Ahora sí, vamos a hablar del tema que nos atañe. Andrés Felipe Arias Leiva, más conocido como Uribito, fue extraditado finalmente al país el día viernes, hace 2 días, en medio de un sigilo, en medio de una cortina de humo. En fin, vamos a analizar qué pasó con este señor, por qué está extraditado y por qué en Colombia hay cierto tipo de presos. Nos vamos a devolver al año 2006, época presidencial del segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez. 2006, Andrés Felipe Arias Leiva era ministro de Agricultura. Y en el Congreso de la República se empezó a cristalizar un proyecto de subsidios a campesinos pobres, a campesinos necesitados y que se iban a ver perjudicados por el Tratado de Libre Comercio, que por cierto no fue firmado en el gobierno de Uribe pese a todos sus esfuerzos. Lo firmó Juan Manuel Santos. Este proyecto se llamaba Agro Ingreso Seguro. Agro Ingreso Seguro lo que pretendía o pretendió en su momento fue otorgar subsidios para que campesinos pobres pudiesen cultivar y vender sus productos a costos competitivos contra lo que iba a llegar. Pero resulta que comenzaron los malos manejos de los subsidios. Todo se hizo bien, supuestamente. 2007 se convirtió en ley de la República por unanimidad en el Congreso. Pero en el año 2009, la revista Cambio, hasta ese momento Cambio 16, una revista de la Casa Editorial del Tiempo, destapó una olla podrida, destapó una caja de Pandora, donde se evidenció que los subsidios entregados de Agroingreso Seguro llegaron a empresarios prestantes de la costa norte colombiana, en especial en Santa Marta, los Dávila La Couture, los Armenteros, no sé qué cosa, bueno, los empresarios prestantes de La Palma en Colombia. También al occidente del país, a la ex reina de belleza
Valery Domínguez, quien era novia de uno de los hijos de Dávila. Pues claro, se destapó el escándalo. El señor Andrés Felipe Arias tuvo que empezar a dar explicaciones. ¿Qué hicieron estos magos de los subsidios? Resulta que recibieron subsidios no reembolsables de 3.000, 4.000, 2.500, 1.500 millones de pesos, según la extensión de la tierra. Pero estos señores, mágicamente lo que hicieron fue fraccionar sus previos para recibir muchos más subsidios para la irrigación de sus cultivos de palma. En pocas palabras, Agroingreso Seguro no cumplió con su cometido, pero se convirtió en la cuerda que empezó a ahorcar a Andrés Felipe Arias Leiva, el más fiel alfil del uribismo, el ungido de Uribe, por ser su ministro de Agricultura y su presidenciable para la época 2010-2014. Pues la revista Cambio destapó este escándalo y a los 5 meses se cerró. ¡Qué curioso! Fue la primera consecuencia. O sea, la primera consecuencia fue tumbar el medio de comunicación y no las explicaciones poco convincentes de Andrés Felipe Arias Leiva y su equipo de trabajo. Año 2010. Andrés Felipe Arias Leiva se lanza como precandidato presidencial por el Partido Conservador. Y pues compite contra Noemí Sanín de Rubio por la candidatura única del Partido Conservador. Estuvimos a esto de ser gobernados por un señor corrupto que apoyó a ciertos financistas de la campaña. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pues finalmente Noemí Sanín se queda con la candidatura azul del Partido Conservador, mientras que Andrés Felipe Arias tuvo que empezar a salir a dar explicaciones después de que ya se destapó el escándalo y la fiscalía empezó a investigar. Año 2011. Andrés Felipe Arias es presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá al magistrado Orlando Fierro, quien se encarga de juzgar su caso. Y casualmente lo presenta ante la justicia la fiscal en ese momento, Vivian Morales, quien hoy día es funcionaria del gobierno Duque. Paradojas que tiene la vida, caray. Pues el señor Fierro dictó medida de aseguramiento contra Andrés Felipe Arias Leiva. Y allí es donde empieza como las inconformidades de una sociedad que está harta de los corruptos. El señor Arias fue ingresado a la escuela de caballería por presunta seguridad, o sea, por presunta protección a su seguridad. Pues no, señor, no nos metan ese cuento. El señor Arias Leiva estuvo internado en casi un hotel de lujo, una habitación para él, baño privado, internet, en fin, y tenía derecho a salir. Fuentes cercanas a este servidor me comentaron que lo veían andando en carro por toda la escuela de caballería y recibiendo visitas de cuanta clase. Entonces no estaba tan encarcelado que digamos. Pasaron unos meses, más o menos año y medio, hasta el 2013, y el mismo magistrado Fierro del Tribunal Superior de Bogotá determinó que Andrés Felipe Arias debía salir de su prisión, dado que no representaba un peligro para la sociedad. Pues el señor Arias Leiva empezó a luchar contra el statu quo y la corriente. Año 2014, mes de junio. Se filtró a los medios de comunicación que la Corte Suprema de Justicia, ente encargado ya de esta investigación, había emitido fallo condenatorio contra Andrés Felipe Arias Leiva por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Dicen que él no se robó ni un peso. Puede que sea cierto, pero tengamos en cuenta una cosa, mis amigos. Cuando yo soy gerente de un proyecto, en este caso ministro de Agricultura o de lo que sea, pues debo responder por la actitud y la actuación de mis subalternos. Si yo soy su gerente de X empresa, me contratan para un proyecto y mis funcionarios lo hacen mal o son corruptos, pues qué pena, papá, tengo que responder. Pues en el mes de junio, alguien le dijo a Andrés Felipe Arias, ese alguien creo que todos sabemos quién es: manito, volate porque te van a condenar. Son 17 años y 4 meses de cárcel que te van a meter. Vete del país. Ni corto ni perezoso, el señor Arias Leiva agarró unas maleticas, a su esposa y sus hijos, y para Estados Unidos, donde llegó pidiendo asilo político
arguyendo ser un perseguido político del gobierno Juan Manuel Santos por sus ideas uribistas y su fiel séquito al patrón, a Álvaro Uribe Vélez. En el mes de julio, la Corte Suprema de Justicia condena en contumacia, o sea, en ausencia, al señor Andrés Felipe Arias a la condena ya relatada, 17 años y 4 meses. Pero el señor estaba en Estados Unidos con su guerra del asilo político. Estuvo 2 años, digamos, andando por el país tranquilamente, y en el año 2016 llegó un requerimiento de Colombia para extraditarlo y que cumpliera su condena. Estados Unidos, un país donde los presos sí pagan sus penas como tiene que ser, captura al prófugo Arias, lo ingresa a una cárcel federal donde tiene restricciones de preso como cualquier otro presidiario en Estados Unidos, con uniforme, con esposas, una celda pequeña y con muy pocos accesos a comunicación y al exterior. El señor Arias Leiva empezó una lucha sin cuartel para salir libre bajo fianza, hasta que logró con $100,000, ¿de dónde tanta plata?, salir libre bajo fianza, y siguió su pelea legal, y 2 juzgados le negaron su derecho, o su derecho no, su petición. Su derecho a defenderse lo tuvo y lo ejerció, y los juzgados americanos y los fiscales y los jueces en la justicia que sí funciona le dijeron: no señor, usted no es ningún perseguido político, damos vía libre a su extradición. Sin embargo salió, pero en el año 2018 fue nuevamente capturado, en noviembre exactamente, porque un fiscal determinó, el señor Sullivan, el fiscal, determinó que el señor Arias Leiva era un peligro para la sociedad y había peligro de fuga, tomándolos en cuenta los antecedentes de Colombia de haberse volado antes de que la Corte Suprema emitiera sentencia en su contra. Volvió Andrés Felipe a seguir peleando su derecho a la libertad y a denunciar ser un perseguido político. En enero del 2019 tuvo un fallo a su favor en Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde según su testimonio, aquí no se le respetó la doble instancia. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero ese fallo no es vinculante y la Corte Suprema de Justicia rechazó rejuzgar o, digamos, revisar el caso de Andrés Felipe Arias, porque en el término jurídico esto se conoce como cosa juzgada. Entonces la Corte Suprema ya dijo que no, cerró el caso. A lo largo de este semestre el señor Arias siguió peleando y remitió su caso a un tribunal federal, el cual dio respuesta el lunes anterior. Dijo: no somos competentes, nosotros ratificamos la condena y ratificamos lo dicho por los juzgados americanos, y Andrés Felipe Arias queda en manos del Departamento de Estado. Pues el Departamento de Estado, el día jueves de esta semana, determinó la extradición de Andrés Felipe Arias. Lo que faltaba saber era a qué horas, el cómo y el modus operandi. Y allí es donde viene la indignación del pueblo colombiano, que un corrupto como él, porque él es corrupto, así no se robó un peso, pero legisló, benefició a terceros, y ahorita les voy a explicar en qué consistía la trampa. Pues Andrés Felipe Arias llegó al país el viernes pasado en un avión presuntamente charter, aunque ya se dice por fuentes gringas que era otro tipo de vuelo especial, sin esposas, sin ningún problema, sin ningún fotógrafo ni medio de comunicación que lo viera, escoltado por alguaciles de Estados Unidos y sin esposas. Llegó al país como un ciudadano común y corriente. Y pues el hombre fue internado otra vez en su hotel de lujo, la Escuela de Caballería, con unos derechos que no tienen los presos de a pie, pero que sí tiene él por ser el ungido de Álvaro Uribe. 4 visitas a la semana, habitación con baño privado, internet, televisor, salida dentro de la escuela. Mientras que los presos del común tienen poquísimas garantías, violaciones a sus derechos humanos en todas las cárceles colombianas, durmiendo a la intemperie, durmiendo en el suelo, y el señor Arias cómodamente. Y él siendo culpable de un delito grave, como es la corrupción contra la administración pública. Hay inocentes presos en las cárceles. Las cárceles colombianas son una bomba de tiempo. Hay cárceles donde hay un baño para 250 presos, por Dios. ¿Cómo no se va a molestar la sociedad cuando ve que el gobierno trata con beneplácito a Andrés Felipe Arias simplemente por ser el alfil, por ser el amigo,
por ser el ungido de Álvaro Uribe. Eso no puede ser posible. Mientras que los presos del común tienen que comer de la que saben en las cárceles, comida podrida, dormir en los colchones, en el suelo, y como no tienen plata ni cómo defenderse, allá están en literales depósitos de cadáveres. Entonces es lo que uno no se puede detener a pensar. ¿Qué está pasando? Hay que detenerse a pensar, hay que manifestar una inconformidad y una queja. ¿Qué pensarán los familiares de esos presos en condiciones infrahumanas cuando ven a un sujeto como Andrés Felipe Arias viviendo con comodidades en su presunta cárcel? Me viene a la mente un recuerdo de un amigo que me dijo que mejor lo dejaran allá, porque allá sí estaba preso. Allá únicamente tenía 10 minutos a la semana para hablar con su esposa por teléfono y una visita de 1 hora a la semana. Aquí tiene todos los privilegios del mundo. Entonces son las cosas que no funcionan. ¿Qué clase de prisiones o de presos tenemos en Colombia? Tenemos presos de tercera, presos de segunda, presos de primera y presos VIP. Caso Andrés Felipe Arias, simplemente por ser el alfil del uribismo. Vamos a regresar al año 2010, donde él era precandidato presidencial. Resulta que los señores que recibieron los subsidios de agroingreso seguro, misteriosa y coincidencialmente, se convirtieron en financistas de su campaña política. Pues no sé, coincidencias que tiene la vida, ¿no? Sobre todo los floricultores. La Federación Nacional de Importadores de Flores de Colombia donó alguna platica, ¿no? Y también ellos fueron beneficiarios de agroingreso seguro. Y muchos empresarios. Es decir, la ley del yo te doy los subsidios en agroingreso seguro y tú financias mi campaña. Obviamente que aquí hay contubernio y hay corrupción. Utilizar los recursos públicos como plataforma política, porque eso es lo que se ve que se hizo. No se ve otra cosa. ¿Qué le queda a Andrés Felipe Arias? Andrés Felipe Arias está peleando en Colombia, como les dije, sobre Naciones Unidas, que haya una doble instancia en su caso. Resulta que antes del año 2018 no existía la doble instancia para los aforados. Cuando hablamos de aforados, son aquellos funcionarios que son juzgados únicamente por las altas dignidades de las altas cortes. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que juzga a los congresistas, exministros, presidente, en fin, congresistas. Y resulta que, como Andrés Felipe Arias era aforado, fue juzgado bajo la ley 600. Y por esa razón existe el principio de cosa juzgada, por lo que no aplica la doble instancia. ¿Qué están haciendo ahora? Resulta que en el 2018, el acto legislativo 01 aprobó la doble instancia para aforados, para congresistas, ministros, presidente, qué sé yo, funcionarios aforados, se llaman esos técnicamente. Resulta que eso generó que la Corte Suprema de Justicia abriera una sala de instrucción de segunda instancia, que revisa las condenas de quienes han sido juzgados y condenados en su caso por cualquier razón. Resulta que, oh sorpresa, están buscando ahora, mediante un proyecto de ley al que se le conoce como Andrés Felipe Arias, porque es que no beneficia a otro, sino miremoslo, que se revisen todas las condenas desde el año 1991. Una cosa absolutamente terrible, terriblemente perjudicial para la justicia colombiana, porque habría que destapar la caja de Pandora de aproximadamente 250 aforados que fueron juzgados y condenados, lo que generaría una altísima congestión a la justicia, pero a su vez beneficiaría a Andrés Felipe Arias. Esta ley la está promoviendo Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Vamos a suponer que el funcionario aforado que le pasó esto es otro, y no es Andrés Felipe Arias. Me gustaría saber si el Centro Democrático defendería con tanta vehemencia y también postularía con tanta vehemencia un proyecto de ley para que haya una revisión de los casos desde 1991. Como les decía, esto es grave, porque abriría una caja de Pandora del proceso 8000, abriría la caja de Pandora del señor Mario Uribe Escobar, del congresista Cáceres, muchos otros que ya fueron juzgados, condenados y que están pagando condenas en las diferentes cárceles. Eso sí, en condiciones muy diferentes a los presos del común de Colombia. Entonces es indignante todo lo que pasa. Es indignante ver cómo a este señor se lo trata con tantos privilegios. ¿Por qué ser ungido de Uribe tiene que tratar y dar posteridad
para que los presos que él lleva en su llavero sean tratados con beneplácito, sin tanto rigor, etcétera, etcétera. Vamos mal. Realmente un país como este no es viable bajo esas condiciones, cuando la justicia solamente aplica a los de Ruana y las cárceles solamente para los pobres que se roban una gallina, pero aquellos que generan el robo de cifras como de 250.000 millones de pesos que se entregaron en subsidios en el año 2008-2009, aproximadamente 100 millones de dólares de aquella época, pues hombre, es realmente vergonzoso. Y recordemos que aparte de la condena de 17 años y 4 meses, Andrés Felipe Arias está condenado a pagar una multa de 30.000 millones de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares de cambio de hoy. Mal vamos. Y para eso se hicieron elegir. Ellos sabían que si subía otro al poder, a lo mejor Andrés Felipe Arias tendría un trato igual que todos los presos. Por lo menos aquellos presos que son dedicados a la función pública y que robaron al pueblo colombiano. Mal vamos, Colombia. Situación grave se presenta y manifiesto mi protesta y mi inconformidad por estas formas de tratar, donde existen presos, VIP como Andrés Felipe Arias. Miran que estás